Buenas tardes, para introducirlos un poco en el tema del trialismo jurídico y conceptualizar de manera básica qué es ya que es importante, podríamos definirlo, que también se conoce como la teoría trialista del mundo jurídico o tridimensionalismo jurídico, y es una teoría elaborada por el jurista alemán Werner. Esta sostiene el fenómeno jurídico, pues que nos dice que es una totalidad compleja, que se denomina en sí como un mundo jurídico. Esta teoría se remonta al año 1940 en la Universidad de Sao Paulo, donde el estudiante de Derecho Miguel Real abordaría su tesis doctoral, un análisis pormenorizado de las teorías y sus filosofías más relevantes. Esta obra, bajo el título de Fundamento du Diritto, dedica en su último capítulo, Hecho, Valor y Norma, una reflexión crítica de las teorías, entendiendo el derecho como una pura categoría racional, como hecho histórico, social y como norma. A partir de este contacto inicial con los principales problemas de la filosofía del derecho, el propio Real tuvo su primera intuición sobre lo que más tarde llamaría su visión tridimensional del derecho. Hoy la teoría tridimensional del derecho señala el método que debe ser usado para realizar investigaciones desde el punto de vista dialéctico, correlacionándolo progresiva y permanentemente en sus tres elementos, dando lugar a la integración del hecho, el valor y la norma para crear un derecho, formando una tridimensionalidad genérica abstracta. Real señala que esta teoría postula que los tres elementos coexisten perfectamente en no incluirse ni implicarse, pero son inseparables y no existe jerarquía de importancia entre ellos. Afirma que se exigen unos a otros y actúan como uno solo. Por ello, el fenómeno jurídico implica la interacción de sus tres elementos. Por ello, estas tres dimensiones son inseparables. El trialismo jurídico entiende el derecho desde la integración de tres dimensiones: la dimensión sociológica, compuesta por hechos, la dimensión normológica, compuesta por normas, y la dimensión diquelógica, compuesta por la justicia. Cada una de estas dimensiones contiene una serie de categorías, las cuales permiten relaciones tanto internas como externas y la integralidad del derecho como objeto de estudio jurídico. Estas diferentes dimensiones del conocimiento actúan sin aislarse, es decir, que se integran. Las adjudicaciones son otorgadas, por ejemplo, a los seres humanos para que de una u otra forma puedan entrar al mundo jurídico y puedan ser potencias e impotencias. Estas se encuentran bajo la apreciación del valor de justicia. Las adjudicaciones jurídicas pueden ser distribuciones o repartos. Las distribuciones son originadas por la fuerza y por la influencia humana difusa producida por los seres humanos no determinables, o por el azar. Los repartos, por su parte, son de importancia principal, pues son originados por la conducta de seres humanos determinables. Aunque las nociones de naturaleza y cultura, en este caso de influencias humanas difusas, son muy diversas, es todo lo que le ofrece al ser humano y pueden ser de potencia e impotencia. Asimismo, hay que considerar que lo que se reparte, es decir, el objeto de reparto, que hace referencia a todo lo que asegura bienestar, como por ejemplo la salud, la libertad, la educación, la seguridad, la protección, entre otras, y a su vez es considerada potencia, es decir, todo aquello que pueda enaltecer a la persona. De allí que, desde el punto de vista de la justicia, las potencias e impotencias otorgadas pueden considerarse como tareas y desde el ordenamiento de normas son derechos, facultades, deberes, obligaciones y carga, debido a lo cual se estima potencia y se reputa impotencia a este grupo de personas que ameritan atención prioritaria. Por otra parte, es preciso señalar que las razones, justificaciones, motivos, intenciones por las cuales el Estado, a través de los constituyentes o jueces, pretenden justificar el reparto, pudieran eventualmente no ser verdaderos móviles de los repartidores, porque a veces las razones que se alegan no son realmente el motivo, sino son meros pretextos detrás de los cuales se esconden móviles totalmente diferentes. Lo importante es saber si el reparto otorgado a los recipiendarios descansan razones. De allí que nos atrevemos a señalar que las razones para crear un capítulo dentro de los derechos sociales en la Constitución que haga referencia y conceda derechos especiales a ciertas categorías de personas pudiera ser considerada una razón justa, pero quizás no necesaria, porque con ello se demuestra una ineficiencia por parte del Estado al otorgar concesiones especiales a los llamados grupos vulnerables.
donde tácitamente reconoce su negligencia y la ineficiencia de las normas para brindar protección en igualdad de condiciones a todos sus ciudadanos. Werner Goldschmidt sostiene que el fenómeno jurídico es una totalidad compleja que denomina mundo jurídico. Las conductas son comportamientos humanos, las normas son descripciones y captaciones lógicas de las conductas y el valor justicia se realiza en el mundo jurídico a través de los hombres, permitiéndonos valorar las conductas y las normas. Estas tres dimensiones no funcionan solas, se implican entre sí y no es posible su separación desde el plano metodológico, ni obviamente desde el político debido a su peligrosidad, según Pérez Luño. Riofrío, que es otro autor, incluso añade que existe una unión metafísica de las tres dimensiones. Asimismo, estas se encuentran presentes en cualquier experiencia jurídica. Esta teoría ha dado lugar a una corriente jurídica trialista con base en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Su principal exponente en la actualidad es el Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani. En España, autores como Antonio Enrique Pérez Luño de la Universidad de Sevilla abogan por esta teoría, pero distinguen una cuarta dimensión, la historia, como criterio temporalizador de las otras tres dimensiones, dotando de un contexto histórico a esta visión para llegar a comprender a la realidad social jurídica de forma diacrónica mediante el tetradimensionalismo jurídico. Finalmente, el fundador del trialismo metafísico, Juan Carlos Riofrío, señala que los elementos metafísicos de la realidad de las concepciones jurídicas y de la actuación jurídica, donde están las leyes, los contratos, las costumbres y etc., se vinculan metafísicamente mediante el concepto de espacio jurídico. Las conductas son comportamientos humanos, las normas son descripciones y captaciones lógicas de las conductas, y el valor de la justicia se realiza en el mundo jurídico a través de los hombres, permitiéndonos valorar las conductas y las normas. Estas tres dimensiones no funcionan solas, se implican entre sí y no es posible su separación desde el plano metodológico, ni obviamente desde el político debido a su peligrosidad, según Pérez Luño. Riofrío incluso añade que existe una unión metafísica de las tres dimensiones. Asimismo, esas se encuentran presentes en cualquier experiencia jurídica. En España, autores como Antonio Pérez Luño de la Universidad de Sevilla abogan por esta teoría, pero distinguen una cuarta dimensión, la historia, como criterio temporalizador de las otras tres dimensiones, dotando de un contexto histórico a esta visión para llegar a comprender la realidad social jurídica de forma diacrónica mediante el tetradimensionalismo jurídico. Finalmente, el fundador del trialismo metafísico, La opinión moderna sobre el trialismo jurídico tiende a reconocer su relevancia en un mundo legal cada vez más complejo y globalizado. Muchos juristas consideran que esta teoría proporciona un enfoque útil para entender la diversidad de normas y sistemas legales que coexisten en un mundo contemporáneo. En un contexto donde las fronteras legales se difuminan debido a la tecnología y la interconexión global, el trialismo jurídico puede ofrecer un marco conceptual valioso para analizar las complejas interacciones entre el derecho público, privado y social. Esta perspectiva puede ayudar a los juristas a abordar cuestiones transnacionales como los derechos humanos, el comercio internacional y la protección del medio ambiente desde un enfoque más holístico y comprensivo. Habiendo analizado a Edgar Morin como principal autor del trialismo jurídico, nos dice que el derecho es un fenómeno complejo, como siempre se dice, pero solo se alcanza una adecuada comprensión con la ayuda de una teoría, elemento inevitable para el estudio y conocimiento de los fenómenos humanos. Entonces, una teoría debe dar cuenta de la complejidad que se declara, y aquí se muestran las categorías necesarias para ello. De lo contrario, solo queda concluir, como siempre se hace, que todo es complejo, en una suerte de resignación ante lo inevitable. Y allí finaliza el análisis, por lo cual nada se termina diciendo. El trialismo ayuda a un análisis jurídico complejo, pero no es la complejidad del derecho, así como tampoco la teoría de la complejidad es el reflejo de la vida. Para ello es indispensable entender que el trialismo jurídico
nos apunta las tres anteriores teorías, tanto la del positivismo como la del naturalismo como la del realismo jurídico, hacia una óptica más clara, recogiendo un poco de las tres para darnos una teoría completamente nueva que aplique para la ciencia dinámica del derecho, dándonos así a entender cómo esta es una teoría que surge gracias a la evolución del derecho respecto a la evolución de las sociedades, concluyendo así que el realismo jurídico es una teoría que nos ayuda a comprender el mundo jurídico en toda su cabalidad, sin tener que adoctrinarnos en una sola teoría.